Bien, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarles y compartir con ustedes una vez más en este ciclo de seminarios virtuales los desafíos del Consejo Municipal en materia de procedimiento, auditoría interna y comunicación responsable. Un gusto para el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia de que estén con nosotros en esta actividad. El día de hoy el segundo seminario virtual, Marco Jurídico Aplicable, Auditoría Interna y Oficios de la Contraloría General de la República. En este seminario virtual analizaremos temas esenciales para fortalecer la gestión municipal y la seguridad jurídica en la toma de decisiones. Hoy nos acompaña también el señor Manuel García, quien es nuestro especialista de contenido. Y bueno, pues posteriormente, después de la presentación de don Manuel, pasaremos al espacio de consultas y al cierre de la actividad. Muy importante recordar las pautas para el desarrollo de este seminario. En todo momento se mantendrán los micrófonos cerrados, esto para garantizar el máximo aprovechamiento por parte de todas las personas participantes. Las preguntas y consultas se recibirán únicamente a través del chat de esta sala de Zoom, por lo que se les solicita que las mismas sean sobre el tema y no de casos específicos. En caso de un hackeo o ataque cibernético, cerraremos la sala de Zoom y enviaremos vía correo electrónico un nuevo enlace. Y recordarles que este seminario virtual también se transmite en vivo por la página de Facebook del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Muy bien, para no atrasar más el día de hoy y comenzar con lo más importante, don Manuel, buenas tardes, bienvenido, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, se Para escucha perfecto. verificar nada más eh, en los audífonos. Bueno, un saludo a todos y a todas quienes amablemente nos acompañan el día de hoy, los compañeros del instituto. Agradecerles también que colaboran con toda la logística, es increíble. eh, Toda la logística y todo lo que hay que coordinar previo y durante la semana para que podamos trabajar una breve sesión de intercambio y de trabajo sobre temas que muchas veces los consejos municipales tienen que analizar. Bueno, no sé si habrá alguna persona o algún regidor o regidora o participante que no estuvo la semana pasada. Vamos a compartir algunas ideas, algunos aspectos propios de lo que debe ver un consejo municipal, entendiéndose la dinámica y la lógica que tiene, entendido de que estamos frente a un gobierno local que tiene dos entidades de poder, entidades, una administrativa y una de carácter político deliberativo, que es en el caso, pues eso lo vimos la semana pasada, un poquito, repasando algunos temas que si bien es cierto, para algunos ya son harto conocidos, incluso si tenemos acá compañeros y compañeras que son, eh, que se reeligieron, o sea, que es su segundo periodo, o que tal vez han sido síndicos y se presentan nuevamente, que incluso puede ser que tengamos aquí compañeros y compañeras que hayan sido vicealcaldes o alcaldes, no lo sabemos. Pero bueno, lo que sucede es que muchas veces parece que lo obvio es lo que es más difícil, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en un tema, dijimos la clase pasada del seminario anterior, que los artículos, el código municipal, pese a que puede tener muchísimas falencias, como cualquier otro instrumento jurídico, como cualquier otra ley sustantiva, tendrá algunas deficiencias. Dicho sea de paso, la semana anterior estuvimos viendo algunas consultas respecto a algunos cambios con el tema del comité de deportes y ya después, ahondando un poco más en el tema, nos dimos cuenta que era algo muy casuístico. Entonces, con esto quiero decir que muchas veces las preguntas de ustedes son de temas muy concretos, muy específicos.
y nosotros quisiéramos pues ahondar y entender lo que sucede, pero muchas veces nos quedamos solo con la generalidad para poder dimensionar y poder darles un insumo. Aquí obviamente pues no pretendemos responder si usted tiene alguna situación X o Y con algún informe, con algún traslado, con alguna moción que se presentó, o usted quiere hacer un señalamiento, un cuestionamiento a la administración, pues nuestra idea no es asesorarlos expresamente sobre ese tema, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya la semana pasada se nos hizo una consulta que sí nos quedamos dándole un poco de vuelta y esperemos ahora en el momento de las consultas voy a hablar sobre la misma para que no nos quede ahí como un pendiente, porque fue una de las que se pudo expresar aquí en la, en la sesión. Pero bueno, nosotros vamos a hablar hoy de dos entidades, de dos instancias que son muy, muy importantes para el quehacer. De hecho, esto se mueve a una velocidad que muchas veces nosotros no comprendemos. Aquí estamos inmersos en esta actividad, inmersos en esta sesión de trabajo, en este seminario, pero pasan en el entorno institucional muchísimas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, en este momento, acaban de dar una noticia de la Contraloría General de la República. No, no es un tema municipal, pero a propósito de que constante y permanentemente estas entidades, tanto la Contraloría como las auditorías internas, brindan insumos, proporcionan insumos técnicos, incluso de carácter legal, eh, para la toma de decisiones. Y en ese sentido es lo que vamos a abordar hoy. Y siempre vamos a estar hablando entonces de lo que son los artículos, principalmente el 12 y 13, que si bien es cierto, mm, son grandes en su extensión, nos permiten, escogiendo algunos de ellos, tenemos entonces la comprensión de por qué hay que hablar de esto. ¿Y por qué hay que hablar de esto? Porque estoy totalmente seguro, y no voy a volver a repetir lo que dije, que los partidos políticos hace años, hace muchos años, abandonaron a sus autoridades. Incluso me atrevo a decir que hasta abandonaron a sus autoridades, hasta jerárquicas, en términos de que sus dirigentes políticos tampoco tienen este tipo de capacitaciones. Pero bueno, en el caso de los gobiernos locales, que es lo que nos interesa, pues esto no ocurre. Pero tampoco creo y no, tal vez algún compañero o compañera me podrá decir, no, vean, en el caso de nosotros sí sucedió, sí ocurrió, sí tuvimos ese insumo, tuvimos esa deferencia. Pero yo creo que ningún consejo municipal, ninguna, tal vez en la alcaldía sí sucede, pero en ningún consejo municipal viene una nota o algún proceso de retroalimentación sobre cómo nos vamos a hallar con la auditoría, por qué la auditoría nos dice qué hacer o qué no hacer, o si nos pone, si nos brinda un insumo técnico, qué hay que hacer con ese insumo técnico. Y si yo no estoy de acuerdo con ese insumo técnico, con esa recomendación o con esa aseveración, o sea, con esa afirmación, ¿cómo hago yo para rebatirla o debatirla? ¿Hay alguna manera? ¿Hay formas? ¿No hay formas? Bueno, eso vamos a ahondarlo. Evidentemente no hay una fórmula, tampoco esto es un seminario para oponernos a las consideraciones técnicas, todo lo contrario, es para dimensionar, entender cómo es que funcionan ellas, por qué es que esas dos entidades son tan relevantes y tan importantes para el proceso de toma de decisiones y para el desarrollo nacional y para el desarrollo cantonal, incluso distrital, dependiendo la circunstancia, dependiendo la situación, eh, toda vez de que muchos también de los proyectos que se toman o que se aprueban en el marco de la gestión municipal pasan por el tamiz de la Contraloría en términos presupuestarios y la auditoría en términos de seguimiento de la ejecución. Entonces, pero bueno, vamos a compartir para ir entrando acá. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, señor, se ve bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. Con- Eh, vamos a quitar esto por aquí.
Ahora sí, Perfecto, se ve, don Manuel. ahora sí. Evidentemente vamos a hacer un abordaje no tan técnico, no tan especializado. Nosotros no somos, ustedes regidores y regidoras, síndicos y síndicas, no se van a convertir en especialistas en auditoría. Puede ser que ustedes sean especialistas o por profesión en términos de auditoría o de NICS, del NICS SP, que son las normas internacionales de, que se aplican en términos de lo que es la auditoría. Pero bueno, básicamente, cuando estamos hablando, cuando empezamos a hablar de este tema, tenemos que recurrir a los artículos 2 y 13 del Código Municipal. Con respecto a lo que es el 12, recordemos que el Consejo Municipal es el que tiene que acordar los presupuestos, aprobar las contribuciones, tasas y precios. Y principalmente lo que es el tema de los presupuestos es lo que a nosotros nos va a interesar, principalmente en términos de lo que es la supervisión del erario público, o sea, de los fondos públicos municipales que tiene la Contraloría por mandato constitucional. Adicionalmente, que tiene relación con este inciso, es la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. Recordemos que ustedes ya, creo que este sería el segundo, ¿verdad? El segundo presupuesto que aprueban. Recuerden que ustedes cuando se toma esa decisión, cuando se les presenta a ustedes todo lo que es la propuesta del presupuesto, tiene que haber una concatenación, tiene que haber una relación lógica y presupuestaria con el plan de desarrollo y con el plan anual operativo. Y no hablemos, porque se nos iría toda una clase, incluso el instituto también nos facilita esto a los gobiernos locales. Tendríamos que también hablar de lo que es el plan de desarrollo humano cantonal, el plan estratégico municipal y a su vez todos los planes que están contenidos o que son, eh, que están contenidos en el código municipal, pero que también están expresados en normas específicas como es los planes reguladores. Y todo eso sirve de base al presupuesto. Entonces, hay ciertas consideraciones que ustedes deben tener a la hora de tomar las decisiones respecto al presupuesto. Es decir, no es solamente que le dice, bueno, la próxima año vamos a tener tanto ingreso y vamos a gastar tanto, ¿verdad? Sino que ustedes tienen que tener estos componentes en su agenda, en su mesa de trabajo, en su curul, para poder tomar decisiones. Y muchas veces esto se pierde de perspectiva y siempre yo los invito, incluso hay un curso que nosotros damos cuando damos bueno, es un curso de asesoría eh, que se evalúa. Una de las principales tareas que yo invito a los eh, compañeros de los consejos municipales es a que lean el plan de desarrollo, porque muchas veces ustedes llegan a los puestos, pero no los han leído. Y no estoy diciendo que sea necesario que ustedes lo tengan que conocer a cabalidad, porque volvemos, para eso hay expertos, hay funcionarios de planta, la administración la que tiene que llevar el proceso de redacción y elaboración, o alguna entidad específica o concreta que les facilita a la administración y al gobierno local la redacción. Pero bueno, no pueden dejar de vista que esto tiene toda una concatenación y que tiene que estar, tiene un basamento. Es decir, no es una ocurrencia de la alcaldía del año 2025, 2026, sino que tiene toda esta relación y por eso es muy importante. Incluso muchas veces, eso tal vez ustedes no lo ven, creo que sí les llega en correspondencia. Yo esperaría que sí, o los invito a que ustedes lo lean. La Contraloría siempre remite lo que son los lineamientos para la aprobación de los presupuestos, plan anual operativo del año, ¿verdad? Más o menos. Incluso hay que tomar el acuerdo con esa redacción y con esa lógica. Pero muchas veces dentro de los acápites, dentro de las consideraciones que tiene estos lineamientos, se expresa claramente la falta o la ausencia de algunos planes. Entonces, ustedes tienen que tener esto bien claro. Muchas ocasiones la Contraloría les va a decir, bueno, falta actualizar el plan de desarrollo humano o el plan de desarrollo municipal.
o falta el plan estratégico municipal. Y también la auditoría hace ese trabajo. Entonces ustedes tienen que tener eso en cuenta porque eso sí le llega a ustedes como una comunicación directa, tanto a la alcaldía como a la presidencia y a su vez al consejo. Pero bueno. En el artículo 13 tenemos, que tiene relación con esto, es fijar las prioridades del desarrollo del municipio, que tiene evidentemente relación con este otro inciso del artículo 12. Y la priorización y fijación de políticas públicas locales constituyen su labor sustantiva. Entonces vean cómo dejamos algunos otros incisos que vimos en la clase pasada para entrar en estos que son más específicos y más concretos con respecto a lo que es la parte del presupuesto, para hablarlo así, ¿verdad? Sin entrar en mucho tecnicismo del presupuesto. ¿Cómo ingresa? Tal vez ustedes no lo van a ver porque hay una expectativa de ingreso, pero sí cómo se va a usar y cómo se va a aprobar. Y es donde ustedes pueden fijar prioridades a través de mociones, a través de insumos de dictámenes que se trasladan a la administración y los síndicos que se encuentran por acá también, en su momento específico, como lo establece el código, también tienen que remitir sus propuestas de prioridad de proyectos e inversión en sus distritos para que esto se vea reflejado también en en el, en el presupuesto que se somete a consideración. Bueno, con respecto a las obligaciones, vean que tenemos igual muchísima relación, como lo vimos, la misma estructura de la sesión pasada, es que ustedes tienen que votar de forma afirmativa o negativa. Y en este sentido, a propósito de lo que es el presupuesto, sí se puede votar negativamente un presupuesto, pero eso implica tener argumentos eh, de carácter político, pero que sean cercanos a la técnica para poder oponerse a la propuesta que tiene la administración. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Sus servidores tuvo un consejo que improbó un presupuesto y, y fue un poco complicada la adaptación de la administración, pero se logró. No pasó nada, no fue nada del otro mundo, no ocurrió ningún desastre cantonal, porque eso es lo que nos decían. De hecho, ese paso me acuerdo que ese día tenía examen, creo, en la UCR, pero bueno. Se deben asumir responsabilidades, como lo dijimos la vez pasada, con la municipalidad. Y recuerden que ustedes deben razonar. Entonces, en esa línea de pensamiento, ustedes deben tener claro que ese voto afirmativo o negativo tiene responsabilidades. Y les recuerdo, de igual manera, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esos presupuestos se aprueban la creación vamos a hablar del cierre de plazas y no se cumple con el debido proceso? No se cumple con el procedimiento establecido para el cierre de plazas. Y yo voto afirmativamente ese presupuesto. Y a su vez estoy aprobando, o al unísono, al mismo tiempo, estoy aprobando ese cierre de plazas. Eso tiene responsabilidad, porque si eventualmente se anula el cierre de la plaza y en un proceso contencioso administrativo conlleva responsabilidad. Entonces vean que ya hablamos de la responsabilidad en general, como lo vimos en la sesión pasada, y ahora lo estamos viendo en términos más concretos, ya con términos de presupuesto. Bueno, siguiendo esos artículos que están ahí en referencia, ¿se acuerdan los presupuestos? También se proponen los tributos a la Asamblea Legislativa, también se fijan las tasas y precios de los servicios municipales. Eh, de una u otra manera, y por el artículo 77 bis, las municipalidades entran en lo que se denominan las administraciones tributarias. Y vean qué importante es recordar que ustedes, o sea, los municipios, no solamente son administraciones tributarias en términos de los impuestos que deben recibir o que cobran, sino que adicionalmente, y no pierdas de perspectiva, es que ustedes también fijan las tasas, que son los servicios que se brindan a la comunidad. Pues ustedes no pueden perder de vista esta situación porque no solamente los impuestos de bienes inmuebles, que es lo que mayoritariamente financia el accionario y el quehacer municipal. Bueno, con respecto a lo que es el presupuesto, vamos a hablar un poquito del presupuesto. Es el que rige, ¿verdad? En el año como tal. Se utiliza la técnica presupuestaria y contable recomendada por la
Contraloría. Y aquí es bastante claro la norma, el 100 y el 101, en términos de que esas recomendaciones de cómo hacerlo, lo dice o lo establece la Contraloría. Es decir, no es que cada municipalidad tiene una forma, tropicaliza, adapta, no. Obviamente ya lo que es en el proceso, la toma de decisión, la discusión, pues cada consejo municipal y su presidencia tomará las decisiones que corresponden. ¿Qué sé yo? La primera sesión solo se explica, la segunda sesión se ven posibles cambios, modificaciones, en la tercera se aprueba. ¿Verdad? Podría ser eso, pero también por el volumen de algunos presupuestos que son muy altos, de municipalidades que son cabecera de provincia, eventualmente lo que tenemos acá es alguna dinámica más compleja, ¿verdad? Y eso depende mucho además hay que tener en consideración que se debe aportar un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para los efectos pertinentes. Eh, Como lo dijimos anteriormente, este presupuesto debe satisfacer el plan anual operativo de la manera más objetiva, eficiente y razonable. Y esto siempre ha sido un tema que es de la administración, pero siempre es algo recurrente, es que es eventualmente difícil la redacción, no es porque sea difícil redactarlo, sino porque muchas veces es complejo para algunas unidades, algunos procesos, poder entender qué es lo que hacen. Por ejemplo, en gestión social, que siempre es un tema ahí recurrente en las municipalidades, que los consejos municipales cuestionan por qué se brindan ciertos servicios sociales, cómo se miden, cómo se visualizan o se reflejan en el pago, en el plan anual operativo. Y estas son situaciones y circunstancias que ustedes van a ver en el ejercicio del análisis de los presupuestos en el proceso de aprobación. Bueno, esto también tiene relación con lo que es el artículo 170, que este ya tiene un rango constitucional, y es que las corporaciones municipales son autónomas, como lo estuvimos viendo la sesión pasada, que tienen una autonomía política, autonomía administrativa. El presupuesto se les asignará a todas las municipalidades una suma que no será inferior al 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. Esto tiene que ver con lo que son la transferencia de competencias, siempre ha sido una aspiración del Estado costarricense, es que no solamente traslademos dinero o que se traslade dinero a las municipalidades, sino que esas municipalidades tengan competencias específicas y concretas. Dicho sea de paso, dentro de estos pequeños cambios, que tal vez no son una competencia expresa, pero vean que se sigue haciendo análisis en esta línea discursiva y en este pensamiento. Y es, por ejemplo, hay un proyecto de ley ahorita que está tratando de buscar la opción de que las alcaldías, que las administraciones municipales puedan coordinar con fuerza pública el reforzamiento de acciones en contra de los delitos, los diferentes delitos. Y me imagino que ahí básicamente es porque los alcaldes conocen la dinámica de los cantones, saben dónde están los puntos calientes y toda eh, estas explicaciones que dan los conocedores de estos temas para que los alcaldes puedan tener un margen de maniobra adicional. Recordemos que está el CCCI, que es el Consejo Cantonal Interinstitucional, que también tiene que ver con el hecho de que la alcaldía puede convocar a las autoridades, por eso es que tiene esa autonomía municipal, para convocarlas, tienen que asistir, les guste o no les guste, tienen que asistir. Otra cosa es poder entrelazar y poder unificar los recursos y los esfuerzos institucionales. Esa es otra historia, pero bueno, eso lo vemos también con la alcaldía. Bueno, cuando hablamos entonces del control interno y toma de decisiones, tenemos que tener claro que ambas entidades relevantes en el marco de la dinámica bifronte del régimen municipal, tenemos al Consejo Municipal que tiene una relación más estrecha porque depende o está supeditado propiamente el Consejo, y la alcaldía, que no es que no tenga relación con la auditoría, lo vamos a ir explicando, pero sí en algunos aspectos de compra pública
sí tiene más relación con la Contraloría, por todo lo que es la gestión y ejecución del presupuesto. Y finalmente, entonces, lo que tenemos es que estas dos entidades facilitan la toma de decisiones correcta y apegada, recordemos, a las normas financieras y a las normas contables eh, que deben ser observadas en todo momento por las municipalidades, tanto el Consejo Municipal, pese a que es un órgano deliberativo, como la administración, porque recordemos que muchos temas por el tope, por la cantidad de lo que es la contratación del pliego de peticiones, esta debe ser ratificada, debe ser aprobada por el Consejo Municipal. Entonces vean cómo aquí tenemos claro cuál es la importancia y la relevancia de estas dos instancias. Bueno, ¿cuál es la importancia de la fiscalización y el control interno en las municipalidades? Bueno, tenemos como primero que se garantiza la legalidad y la transparencia. Estos temas a veces no se manejan con la precisión conceptual eh, que debería darse. Muchísimas veces apelamos a artículos que interpretamos de maneras bastante extrañas. Hablamos de transparencia, pero cuando somos cuestionados no nos gusta que nos cuestionen. Preferimos guardar silencio. Y entonces, cuando estamos hablando de la fiscalización en términos de legalidad y transparencia, eso quiere decir que ustedes como regidores y regidoras, pueden hacer los cuestionamientos en términos de legalidad y transparencia a la alcaldía o a estas dos otras entidades, a las entidades que nos interesa el día de hoy, tanto la Contraloría como la Auditoría. Y vamos a ver más o menos cómo se dinámica. Bueno, el segundo, que es muy claro, que es el uso eficiente de los recursos públicos y que tiene que ver o tiene que justifica la creación de la Contraloría General de la República en su momento para que esos dineros que nos cuesta tanto recaudar a todos y a todos los costarricenses sean usados de manera eficiente y que sean usados para los fines eh, determinados en el plan de desarrollo, en el plan de gobierno del alcalde, en el plan que se ejecuten como dice el plan estratégico y que no haya un divorcio entre esa eficiencia, en términos de lo que es la eficiencia, y que no tengamos alcaldías que llevan a cabo proyectos que no están en ningún lugar. Entonces, es eh, muy curioso en términos políticos, ¿verdad? Que a veces le preguntan a uno, vea, es que yo llevo tantos años y necesito que me arreglen tal calle. Y entonces viene el político, ¿verdad? El regidor, el alcalde o el vicealcalde, y dicen, ya mañana, este mes se lo arreglamos, no se preocupe. Y cuando nos damos cuenta es que eso ya está en el plan quinquenal aprobado desde hace mucho tiempo y que ya estaba dentro del marco normal de trabajo de las municipalidades y la unidad técnica de gestión vial. Entonces, bueno, pero mientras se utilicen los recursos públicos, eso es lo que se busca y ustedes pueden hacer los cuestionamientos y también remitir todas sus denuncias o sus, sus consideraciones a estas las dos entidades que nos interesan. Bueno, también tiene que ver con el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Recuerden que si estamos hablando de los presupuestos que ustedes aprueban, ustedes también tienen las liquidaciones presupuestarias que se les remiten para su análisis y consideración y a fin de año, ustedes pueden tener, o a fin del ejercicio presupuestario, ustedes pueden visualizar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. ¿Cuánto? Es increíble, pero bueno, un día esto veía algunos documentos, municipalidades que tienen 30% de ejecución presupuestaria. Entonces, aquí es donde usted se da cuenta que el Consejo hizo su trabajo, tomó los acuerdos, aprobó el presupuesto, revisó que estuviera en relación y lógica y razonable con la equidad de género, con los planes, pero no se ejecutó. ¿Quién es el responsable de esa ejecución? Bueno, aquí estamos hablando en términos de la rendición de cuentas, sin entrar en detalles de que es culpa del alcalde, o si no es culpa del alcalde, pues aquí lo vemos. Y también la Contraloría revisa esto, ¿verdad? Y bueno, y tenemos finalmente el informe de labores también que se les presenta, como lo dijimos la sesión pasada. Prevención y corrección de riesgos administrativos.
En ese sentido, puede ser que la administración esté llevando a cabo, o el gobierno local esté llevando a cabo algunas eh, actuaciones que ponen en riesgo el, el erario público. Y hay ejemplos, podríamos poner aquí muchos ejemplos, porque recuerden que hay una matriz de riesgo que tienen las municipalidades, entonces cada municipalidad tiene su propia matriz de riesgo. Pero, por ejemplo, un riesgo institucional sería que los camiones recolectores, las municipalidades que lo tienen, no tengan los seguros correspondientes. ¿Por qué? Porque se daría pie a una posible demanda en caso de un accidente donde haya alguna lesión o donde fallezca alguna de las víctimas del accidente. O que los funcionarios, que muchas veces llevan a cabo trabajos bastante riesgosos cuando se recoge la basura, cuando se recoge basura no tradicional, que no tengan, por ejemplo, el seguro de riesgos del trabajo. Y no hablamos, por supuesto, del seguro social, pero bueno, esas son situaciones nada más, estamos poniendo como ejemplos, que ocurran frecuentemente. A veces lo que hay que hacer es reforzar las partidas, entonces esas son las, eh, las propuestas que hace la administración para reforzar en los presupuestos extraordinarios, ¿verdad? O las modificaciones presupuestarias que tiene habilitado durante el año. Bueno, y como punto 5 tenemos la consolidación de la gobernanza local, capaz de planificar, ejecutar y evaluar políticas locales. O sea, ustedes no están ahí y el alcalde no está simple y sencillamente para recibir un salario, una dieta y listo. No, ustedes tienen que tener la capacidad de planificar, que es en el presupuesto, quién ejecuta la administración, ustedes no ejecutan, y quiénes evalúan las políticas. Bueno, ustedes como órgano político de fiscalización y también las entidades como la auditoría y en este caso también la Contraloría General de la República. Entonces ven cómo empieza a tener bastante lógica todo este proceso. No es solamente un asunto técnico, sino que también hay un componente político. Entonces tenemos esas dos columnas y en ambas ustedes tienen la información sobre esta temática. Un día esto me hacían la consulta de que por qué no podían tener, bueno, lo vamos a ver, pero que si como regidores puedan tener información de todos los informes o copia de los informes que hacía, por ejemplo, auditoría. Entonces yo les explicaba que dependiendo de la naturaleza. Entonces, por supuesto que sí, porque la gobernanza nos permite a nosotros entender qué se planificó, cómo se ejecutó y si esa ejecución cumplió con los requisitos y con los requerimientos que se determinaron en primera instancia. Bueno, ¿quiénes son los responsables entonces de esa fiscalización y control interno? Bueno, tenemos la Contraloría, lo que es la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, es un nombre un poco raro, perdón, un poco largo, y en particular el área de fiscalización para el desarrollo local, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Realiza auditorías y emite directrices vinculantes. Vean que ya empezamos a utilizar algunos conceptos que tienen una connotación legal, directrices vinculantes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos la auditoría interna, que función es preventiva y correctiva, apoyando al Consejo y a la alcaldía en la toma de decisiones. Aquí hay un tema que ustedes se van a encontrar y es que muchas auditorías, dependiendo de la circunstancia, pueden trabajar eh, antes de que suceda algo, porque preventivamente te lo dicen, te dan alguna luz de lo que está ocurriendo, y cuando hablamos de correctivas es porque eventualmente ya se llevó a cabo la situación. Entonces no se puede reversar, no se puede revertir el posible daño o la afectación o la mala decisión. Entonces, vea que puede tener mucho, depende de la dinámica de la situación en caliente, por decirlo de alguna manera, perdón la expresión, el momento donde nos encontremos. Bueno, tenemos lo que es el Consejo Municipal que fiscaliza la correcta gestión administrativa, debe atender los informes de auditoría y acatar los lineamientos de la Contraloría. Entonces, vean que ustedes están inmersos dentro de esa lógica de lo que es la fiscalización y el control interno. No es que ustedes solo se dedican a parlar, parlamento cantonal o a discutir y a pelearse con el alcalde porque es del otro partido, con el otro regidor que no es de mi fracción. No, ustedes tienen que fiscalizar la correcta gestión administrativa.
Y la alcaldía también porque es responsable de la ejecución administrativa y implementar los sistemas tanto de control y las recomendaciones de auditoría y de contraloría. Lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces la auditoría, bueno, la Contraloría, digamos con la Contraloría que está en primer lugar, emite unos lineamientos, unas directrices y los va a copiar a ambas instancias, tanto el Consejo como la Alcaldía. Por ejemplo, cuando estamos con el proceso de aprobación del presupuesto. En otras ocasiones, la auditoría los va a convocar para la presentación de un informe de resultados sobre alguna situación que tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo, con algo que ejecuta la alcaldía, pero que el consejo tiene algún interés residual o responsabilidad residual, o tal vez no residual, completa y total, pues lo digo por el ejemplo qué sé yo, que haya alguna situación con respecto a lo que es la recaudación, alguna preocupación. Entonces, la alcaldía es la que, a través de sus funcionarios y de sus instrumentos de cobro, ya sea administrativo, judicial o de ventanillas abiertas normalmente, lleva a cabo la recaudación, pero puede ser que el reglamento propio que tiene la municipalidad necesita alguna actualización. Entonces, necesita la auditoría presentar esos informes o ese resultado tanto el consejo y la alcaldía para que tomen las decisiones, cada uno en el marco de su esfera de competencial. Bueno, el fundamento legal de la labor de la Contraloría lo tenemos en la Constitución Política, en el artículo 183, que es un órgano auxiliar de la Asamblea, en términos de lo que es control superior de la hacienda pública. Y hacienda pública aquí, entiéndase también hacienda pública municipal, ¿verdad? Recuerden que el rango constitucional que tiene el gobierno. En el 184 le corresponde fiscalizar la ejecución y liquidación, perdón, de los presupuestos. También tenemos como eh, otra norma que le da fundamento legal a la labor que realiza esta entidad, es la de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En sus artículos 1 y 2 define que la Contraloría es un órgano constitucional independiente, rector del sistema de fiscalización y establece competencias propias de fiscalización superior y de organización interna de la Contraloría. Entonces vean que en diferentes partes de América Latina habrá un nombre particular que le dan a esta entidad, pero no es que las entidades públicas gasten, simple y sencillamente ejecutan, liquiden a su conveniencia, quieran, cuando quieran, en el momento que lo deseen, sino que tienen una serie de pautas y esta entidad, que es la Contraloría General de la República, bastante un tema que ha sido, que ha estado en la agenda pública, sin entrar en detalles, eh, a partir de algunos cuestionamientos que se han hecho a la labor que realiza la Contraloría. Yo particularmente puedo decir que toda entidad pública debe ser cuestionada y la institucionalidad como tal no debe dar pie a que haya eh, feudos o entidades que no puedan ser cuestionadas, por supuesto que pueden ser cuestionadas. Todos nosotros acá pagamos los impuestos y pagamos los salarios de esos funcionarios. Nosotros no podemos cuestionar, por ejemplo, lo que hace una empresa privada con su presupuesto, o si le da aumentos, o si asciende a una persona que no me gusta. Eso es un asunto totalmente particular porque son patrimonios privados. Pero en el caso de cualquier entidad pública, como en el caso de la Contraloría General de la República, nosotros tenemos total libertad en el marco de lo que es la democracia costarricense poder hacer cuestionamientos. Pero bueno, en términos de autoridades como ustedes, vamos a ver que no es que se puedan hacer cuestionamientos, hay cuestionamientos de otra índole, pero sí puede haber una relación en la cual ustedes sí puedan tener algún grado de interacción para poder mejorar la toma de decisiones y no alejarse, ¿verdad? De las responsabilidades que tienen tanto ustedes como ellos, porque al igual que ustedes tienen potestades, ellos tienen potestades. Entonces hay que jugar con todo esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la división de fiscalización operativa, que es, ustedes ven algunos oficios que se les remiten a ustedes.
que dice DFOE, esta es la División de Fiscalización, es una de las divisiones sustantivas de la Contraloría, ejecuta fiscalización superior de Hacienda Pública, puede hacer estudios, auditorías y evaluaciones. Y esto es muy importante en términos de lo que es la evaluación, que no le gusta mucho a, a las administraciones públicas porque en algún momento, este, tal vez los que tienen más tiempo están en el régimen municipal, hasta hay un ranking de municipalidad, ¿verdad? Entonces usted estaba en el puesto 11 y en el siguiente estaba en el puesto 5 y usted estaba muy contento y el alcalde también. Pero si usted bajaba del 11 al 50, algo había pasado y, ¿verdad? Políticamente esto era un cuestionamiento, se usaba con fines electorales, era toda una situación. Entonces, pero ahora se han hecho unas evaluaciones que tienen otra connotación, que es más, no tanto cuantitativa, sino más cualitativa. Y muchas veces, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de trabajar en una administración, pero, por ejemplo, si la Contraloría pide un documento, hay que aportarlo. Es decir, que si, por ejemplo, le piden a Manuel García la presentación de la charla del 29 de octubre de 2025, tiene que aportarlo. Y si le piden que tiene que tener el visto bueno de la dirección del instituto, tiene que estar refrendado por doña Isaura. Ah, no, es que ella me dio el visto bueno por un WhatsApp, ¿no? Tiene que estar refrendado, tiene que estar ahí. Entonces, estas evaluaciones tienen toda una connotación ahí que a veces, y son bastante extensas, pero bueno, dependen directamente del despacho del Contralor y, bueno, en este caso, Contralores se organizan varias áreas, ¿verdad? Entonces, tenemos gobernanza, ciudades, capacidades, desarrollo local, entre otros. Y verifica la eficiencia, eficacia, economía y legalidad del uso de los recursos públicos. Entonces, ellos analizan diferentes situaciones que se presentan. Pues, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, municipalidades que ejecutan muy poco o que cobran muy poco o que no tienen claro cuál es el proceso de cobro judicial o municipalidades que no tienen sistema no implementado ciertamente lo que son las NIGSP, que son todo un tema, ¿verdad? Que el Estado costarricense tiene que cumplir y no están exentas de esa situación las municipalidades. Bueno, ahora tenemos lo que es el área de fiscalización para el desarrollo local y cuyo propósito es promover el mejoramiento continuo de los gobiernos locales a través de la fiscalización del uso de los recursos públicos y que busca desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en los cantones. Entonces vean que se ven diferentes aristas o diferentes responsabilidades que llevan a cabo los gobiernos locales. Vean que estamos hablando de desarrollo sostenible y estamos hablando de la calidad de vida eh, con, con todo lo que ello implica, ¿verdad? No solamente carreteras, aceras, eh, seguridad, equidad de género, y bueno, y podríamos tener un curso solamente de esa temática, pero bueno, con sus funciones específicas, esto está también regulado en el reglamento orgánico de la Contraloría, se ejecuta el proceso de fiscalización posterior sobre las municipalidades, evalúa la gestión y resultados de los gobiernos locales con respecto a lo que es la ejecución de sus recursos públicos. Este, toda esa información se tiene que remitir a la Contraloría para saber qué se está haciendo. Este, recuerden, por ejemplo, que hay algunos recursos que si no se ejecutan en el año, tienen que volver, bueno, no, algunos no, tienen que revalidarse, tienen que volver a enviarse, tienen que ser aprobados nuevamente por la Contraloría. Y muchas veces, este, eh, esto afecta a algunos de las ¿qué podríamos decir? De las expectativas que tiene la administración, porque se quería ejecutar en noviembre, pero resulta ser, por ejemplo, en este momento, creo que hay municipalidades que su auditoría ya, perdón, su proveeduría ya les está diciendo a las municipalidades, a las diferentes unidades, yo ya no recibo ningún proceso de compra pública, porque todo lo que implica noviembre a diciembre, ya lo cerramos todo, lo consolidamos, hay que pasar al consejo.
Entonces ya, o la primera semana de noviembre, esto depende mucho del tamaño de la procuraduría, el tamaño del presupuesto. Pero en muchas ocasiones las alcaldías están el 25, el 30 de noviembre tratando de hacer algún proceso de compra. Entonces eso tiene toda una técnica que lo que debe procurar es que se haga en buen tiempo, pero no sé si tal vez ustedes lo comprenden, pero las municipalidades tienen un presupuesto, pero el que tiene un poco trillado es una expectativa. Y esa expectativa versus la realidad nacional puede ser que una familia necesite pagar la comida o pagar la municipalidad, y evidentemente va a pagar la comida, ¿verdad? Su diario, no va a pagar la municipalidad. Entonces, esa expectativa que se tenía proyectada tal vez no se va a cumplir, no se va a proyectar propiamente en ingresos, a como puede ser, como lo hacen muchas personas, esperan a tener algún ingreso extraordinario, como lo es el aguinaldo, para poder tener, digamos, pagos sus impuestos. Pero bueno, emiten informes, oficios de disposiciones, dan seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y las disposiciones de la Contraloría. Lineamientos de la Contraloría, vamos a hablar de eso, son disposiciones técnicas y normativas, son de carácter vinculante, incluidas las municipalidades, buscan uniformar criterios, fortalece el control interno y garantiza el uso correcto de los fondos públicos. ¿Y cómo lo vamos a reflejar esto? Normas de control interno, directrices sobre contratación administrativa pública, criterios sobre rendición de cuentas y auditorías internas y pronunciamientos circulares de obligatorio cumplimiento. Entonces, vean que estamos hablando acá de que tienen una connotación vinculante. Es decir, la Contraloría cuando nos remite algo, hay que cumplirlo. Conozco algunos casos donde eventualmente al leer lo que dice la Contraloría se ejecuta tal vez no de la manera más adecuada. Y esto ha implicado eventuales eh, efectos económicos, consecuencias económicas para municipios. Pero bueno, ahora tendríamos que tener otro curso propiamente, pero lo cierto del caso es que son vinculantes. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo determina la Contraloría, lo determina la ley orgánica y la ley de control interno. Entonces, vean que aquí ustedes tienen claro lo que es el norte del trabajo que deben tener con la Contraloría. Bueno, estos lineamientos son obligatorios, no son solamente recomendaciones, sino normas de cumplimiento forzoso, porque eventualmente si no se cumplen, puede traer, conllevar consecuencias para ustedes. Y recuerden que lo que dijimos en su momento es que ustedes al inicio de la clase pasada y esta no son irresponsables, son responsables de todos los acuerdos que toman. Jerárquicamente subordinados a la ley, pero con fuerza vinculante en el ámbito administrativo, ¿verdad? Una de las opciones para no seguir un lineamiento, una recomendación, es que la ley diga lo contrario. O sea, que una ley diga algo y que la recomendación esté totalmente redactada en contra de lo que dice la ley. ¿Verdad? Que no sé si habrán algunos casos que por lo menos no conozco, por lo menos yo no he visto así con una redacción jurídica que nos pueda decir, bueno, en este caso sí, la Contraloría no tenía razón. Me imagino que debe haber algunos, pero por lo menos en efectos de esto no lo tenemos acá. Bueno, son aplicables a todo el sector público, incluyendo ministerios, instituciones autónomas, municipalidades y empresas públicas. Con respecto a lo que son los lineamientos, ¿cuáles son las facultades que pueden tener ustedes? Entonces le llega un lineamiento, ¿verdad? Con todo lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Todos estos ejemplos, normas, directrices, criterios, pronunciamientos. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos debatir políticamente sobre la conveniencia o impacto de los lineamientos. Es decir, podemos hablar en términos de que nosotros somos políticos, ustedes son políticos, sobre eso, sobre el tema. ¿Qué va a implicar? ¿De qué manera puede afectar a cierto sector del cantón? Se pueden presentar mociones o acuerdos para solicitar aclaraciones o ajustes a la Contraloría.
Y en ese sentido, ustedes tienen todo el pleno derecho, pero vean que lo que estamos hablando es declaraciones y ajustes. Tal vez rectificaciones, podría ser que la Contraloría usó qué sé yo, un manual de puestos que no está actualizado y ustedes lo tenían, pero por error error humano no se remitió, por poner un ejemplo. Se pueden canalizar recursos como acciones de constitucionalidad o consultas a la sala, que bueno, en este caso sería acciones de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que evidentemente esto ya sí tiene un carácter muy técnico, ¿verdad? Y ustedes no son técnicos, no son regidores que son elegidos por ser especialistas en esto o por ser abogados. Pero bueno, podría darse el caso y podría sentarse en posibles precedentes. Se puede ejercer control político sobre la alcaldía y la auditoría interna respecto a la aplicación de lineamientos. O sea, ustedes pueden políticamente pedirle a la alcaldía que cumpla con el lineamiento. O ustedes le pueden exigir a la auditoría de que le dé seguimiento al cumplimiento de ese lineamiento. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, recuerden que ustedes son el órgano político. Ustedes pueden estar frente a un lineamiento, un informe y decirle, alcaldía, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Ya lo cumplió? Mándame el comprobante. Usted ya le informó a la Contraloría, ya le dijo a la auditoría. ¿Qué pasó con esto? Igual ustedes pueden hacerlo con la auditoría. Pero no pueden desconocer ni dejar sin efecto los lineamientos. Es decir, ustedes no pueden hacer una moción donde se diga, bueno, según el lineamiento 1 de la Contraloría no lo vamos a cumplir, porque no es beneficioso para el cantón. Punto. ¿Verdad? Vean todo lo que ustedes sí pueden hacer, pero vean todo o lo único que no se puede hacer. Evidentemente, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con ciertos lineamientos, como todo en la vida, porque implica, qué sé yo, cobrar más impuestos, o cobrar más las tasas, o qué sé yo, y nosotros no queremos afectar. Sabemos que hay una situación socioeconómica en el cantón muy... Les pongo un ejemplo, en algún momento, ya hace muchos años, con todo esto lo que era, tal vez esto no es de la Contraloría, pero sí tenía un reflejo o posiblemente un efecto, el reflejo en la actividad municipal que tenía que supervisar la Contraloría. Y era el hecho de la actualización de los mapas que da la ONT para cobrar los impuestos, el impuesto de bienes inmuebles. Y entonces algunos regidores en su momento se oponían a eso y de hecho presentaron una acción de inconstitucional, no recuerdo en cuál cantón, porque eso lesionaba a no sé qué sectores productivos y agrícolas del país. Y entonces, esas son situaciones límite, ¿verdad? Donde se presentan acciones legales, donde eventualmente hay una afectación a la expectativa de ingreso versus lo que se va a ejecutar y finalmente lo que tiene que supervisar la control. Bueno, lineamientos, hay límites de oposición, no pueden simplemente ignorar. Ignorar no es una buena idea. El incumplimiento justificado de un lineamiento puede acarrear responsabilidad administrativa. Hay sanciones expresas en la ley y la oposición debe canalizarse, como lo vimos, por las vías jurídicas o políticas, no por la desobediencia directa. ¿Verdad? Aquí en esto hay que tener claridad de que tenemos que, como autoridad, respetar la institucionalidad. Puede ser que no nos guste mucho, como este caso que yo les puse, que es real, de de la actualización de los mapas de las zonas homogéneas de la ONT. Bueno, aquí para recapitular, entonces vemos que el control interno y externo tienen una relación entre tanto la Contraloría como las auditorías, y lo vamos a ver, un control externo, externo en términos de que es una entidad que no está dentro de la municipalidad, ¿verdad? Y el control interno que lleva a cabo la auditoría, porque la auditoría ustedes la tienen ahí, la municipalidad trabaja, tiene una oficina en la municipalidad. Ustedes le pueden tocar la puerta, tocan el timbre, por decirlo de alguna manera, o la puerta, y se supone que los puede atender. Ustedes son jerárquicamente son los jefes los superiores jerárquicos. Entonces, ambas entidades están entonces relacionadas a todo lo que es el control interno y el control externo. Esto es un oficio un oficio de división de fiscalización. En este, sin entrar en muchos detalles, básicamente lo que se improbó fue un presupuesto
extraordinario de una municipalidad, casi que en agosto, no sé por qué se mandó tan tarde, pero bueno. Y lo que se tomó, vean, vean lo importante, y este ejemplo es, es de la vida real, porque no se aprobó el presupuesto extraordinario, porque el Consejo no ratificó la aprobación en la siguiente sesión ordinaria. Les dijimos, o se les dijo en la clase anterior, que ustedes son responsables de analizar, de revisar con la Secretaría, no es un asunto de la presidencia, no es un asunto solo del alcalde. De todas maneras, el alcalde es el que quiere reelegirse. No, es un asunto de que si ustedes no se les aprueba esto y vean la fecha de este informe, ustedes pueden tener solamente 2 meses para ejecutar no sé cuántos millones de colones y no hay capacidad operativa, las municipalidades no la tienen. Entonces vean que ustedes pueden mandarles esto y esto políticamente daña a un alcalde, políticamente daña a los regidores, porque aquí no es una responsabilidad de la secretaria o una responsabilidad del alcalde o solo el presidente, es de todos. Todos son responsables y corresponsables de una mala decisión de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, cuando ya, o sea, la teoría versus lo que podemos encontrar en la práctica. Bueno, con respecto a lo que es la capacidad sancionatoria, expresamente el 69 establece que hay una sanción por desobediencia, hay un incumplimiento y la Contraloría generalmente hace un recordatorio una vez y el siguiente paso entonces es la falta grave que se le da a la audiencia. Obviamente no es como el procedimiento que estuvimos viendo la sesión pasada, pero puede decantar en una suspensión o una destitución. Obviamente lo vemos solo con un ánimo académico y no queremos que ninguno de ustedes se vea en esta situación, ¿verdad? No es nuestra idea, más bien la idea es decirles a lo que se pueden exponer, pero a trabajarlo de una manera positiva y constructiva. Bueno, vamos a hablar de la auditoría. Bueno, ustedes nombran y remueven a la persona auditora, así a quien ocupe la Secretaría del Consejo, como lo vimos la vez anterior, será nombrada por tiempo indefinido, solo podrá ser suspendido o destituido de su cargo por justa causa. O sea, no es por pérdida de confianza, o porque no hizo lo que yo quería, o porque no me respondió lo que yo quería. Entonces, igual aquí se opera todo lo del procedimiento administrativo que nosotros lo vimos y ya eso lo explicamos la sesión pasada. Vamos con sus funciones, según la ley. Verifican la legalidad, eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Evalúan el cumplimiento de leyes y reglamentos y disposiciones de la Contraloría. Obviamente la Contraloría cuando remite algún lineamiento, copia la auditoría. Y la auditoría donde tiene que darle seguimiento, bueno, la Contraloría tal vez lo pueda hacer, pero dependiendo la dinámica, el caso específico de la auditoría es la que le tiene que dar seguimiento a ese tema. Emite recomendaciones técnicas que me imagino que todos ustedes aquí ya han presenciado algunos de lo que son la rendición de cuentas de las auditorías, donde se dan las recomendaciones, expresamente se dice, lo vamos a ver ahora más adelante. Orientan sobre mejoras en procesos administrativos y financieros. En este sentido, ellos pueden revisar cómo se recoge la basura, cómo cómo la dinámica de recolección, cómo son las rutas. Pueden analizar, por ejemplo, cuánto dura una persona en ser atendida, cómo es el ingreso a las oficinas, de qué manera se hace el control, por ejemplo, de las bitácoras de los vehículos, cómo se hace el control de los vales de caja chica. Eso tal vez es algo más administrativo, pues ellos pueden hacer todo eso. Y muchas veces ustedes, regidores y regidoras, tienen que tomar decisiones respecto a esto, porque muchas veces eso está reglamentado, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si se necesitan más plazas, eventualmente ustedes tienen que aprobar la creación de esas plazas y si son plazas que no existen, tienen que incluirlas dentro del presupuesto. También tienen que verse reflejadas en el manual interno de puestos. Entonces vean cómo ustedes tienen que ver todo esto de alguna otra manera. Puede ser que directa o indirecta. Bueno, detectan riesgos, esto es muy importante, y debilidades del sistema de control interno. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que se detecta que hay
vales de caja chica que se están emitiendo los días viernes. Y entonces esos pasan en manos de los funcionarios viernes, sábado y domingo y llegan hasta el lunes. Entonces se detecta que esto es un riesgo institucional. ¿Qué es lo que debe hacerse? Se remite esa información para que la alcaldía tome alguna decisión para evitar esa práctica. Y segundo, si existe un reglamento que regula eso, se tiene que actualizar. Entonces tiene que estar todo relacionado. Bueno, realiza estudios especiales cuando existen denuncias o indicios de irregularidades. Aquí es lo que puede cantar en las posibles relaciones de hechos, que son ya cuando se configura eventualmente una afectación al erario, y es donde se empieza a hablar del establecimiento de posible responsabilidad. Bueno, principios rectores de la auditoría, independencia funcional, no dependen de la administración activa, sino que se reportan directamente al Consejo Municipal o a la Junta Directiva, dependiendo. Y en este sentido, si bien es cierto, ustedes no están todos los días en la municipalidad, para eso, digamos, está en contacto de ustedes por correo electrónico o la persona que ostenta la presidencia. En algunas ocasiones, por la situación, ¿verdad? Qué sé yo, que por alguna emergencia, que el auditor deba salir de la institución o deba ir a hacer alguna gestión personal o que necesite que se le abra una oficina, pues no se lo va a pedir al consejo, porque el consejo no administra la municipalidad, sino la alcaldía. Son obligatorias, todas las instituciones deben contar con una auditoría interna. Entonces hay municipalidades que no la tienen hasta el día de hoy, y también para su elección, o sea, para elegir a la persona auditora, también hay un procedimiento establecido. Bueno, tienen carácter vinculante, ya lo explicamos. ¿Cómo trabajan? Tienen una planificación anual donde priorizan las áreas de riesgo, ejecutan auditorías, emiten los informes, redactan los informes técnicos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las recomendaciones es lo que en realidad es lo más, más, más importante, porque es lo que te dicen que debes hacer, o sea, a ustedes o a la administración. Ta- Perdón, también dan una asesoría, emiten advertencias preventivas. Cuando, por ejemplo, hay una redacción que ellos tienen donde se le dice, se advierte que haga tal cosa porque eventualmente puede implicar tal situación. Qué sé yo, que la auditoría les diga a ustedes, consejo y administración, el contrato para llevar los desechos a la empresa donde ustedes los lleven está a punto de, eh, eh, de cumplir su vida útil, ¿verdad? Qué sé yo, que el parque donde se deja los desechos, situaciones de esa naturaleza pueden ser alertas, ¿verdad? Son como luces de emergencia y dan seguimiento a las recomendaciones. Bueno, los informes hay ordinarios, especiales, y se verifica también el cumplimiento de las recomendaciones. Ya lo dijimos, son vinculantes, deben ser atendidos obligatoriamente y son públicos salvo que contengan información confidencial, por ejemplo, datos personales o procesos en curso. Entonces, si por ejemplo hay una situación que se está investigando, no es público todavía, pero si ya hay recomendaciones, ya pasó por todos los filtros, se le dio la oportunidad para hacer los descargos correspondientes, ya son públicos. Seguimiento, se da trazabilidad, verificar si las recomendaciones se aplicaron. Esto es súper complejo a veces, porque algunas municipalidades tienen consejos que tienen 10, 20, 30 informes pendientes. Hay administraciones que pueden llegar a tener 100 informes, y algunos de esos informes ya no están al día. Entonces, vean, esto es como una especie es un ejemplo. Tenemos la introducción, el origen, se justifica, el objetivo, se da una comunicación verbal del resultado, ya se explican los resultados detalladamente, luego se dan las conclusiones, o sea, a qué se llegó, ¿verdad? ¿Qué se concluyó? Y como corolario tenemos las recomendaciones, en este caso decía la alcaldía municipal, ahí puede ser al director financiero, al director de servicios públicos, a la dirección administrativa o al consejo municipal, y obviamente por los anexos que respaldan las recomendaciones.
Vamos a hablar de recomendaciones de los auditores. Fortalecen los controles internos, pueden ser de cumplimiento normativo y legal, ajustando los procedimientos a la normativa legal, a los reglamentos que existen o a las normas internacionales, como son las NIGSP. También eficiencia operativa, simplificar trámites, por ejemplo, todo lo que es la atención en las ventanillas, que ahora es lo que se utiliza, o las gestiones en línea. También gestión de riesgo, identificar los riesgos, como lo dijimos. Hay una matriz, hay planes de mitigación, qué sé yo, con todo esto los ciberataques. Todo esto se puso otra vez, bueno, se puso en boga. Y transparencia y rendición de cuentas, mejorar la trazabilidad documental y publicar reportes. Entonces, por ejemplo, si un permiso de construcción, creo que hace poco nos preguntaban en un cantón de costero sobre quién llevaba los expedientes de concesión de zona marítimo terrestre. Entonces, a esos términos de trazabilidad, ¿quién guarda los documentos? ¿Dónde quedan? ¿Hay un respaldo electrónico, digital? Vale. Tecnología y seguridad de la información, esto ya lo hablamos, de lo que son los asuntos relacionados a ciberseguridad y evitar los ciberataques. Bueno, la relación entre consejo de auditorías, consejo norma, supervisa y representa en términos políticos. La auditoría fiscaliza, asesora, hay un errorcito ahí, y es prevenir y debe haber entonces una comunicación y coordinación constante y permanente entre ellas. ¿Cómo reaccionar a un informe? También tenemos la posibilidad de hacerlo en términos políticos. Solicitud de aclaraciones o ampliaciones. Se puede pedir a la auditoría que amplíe algo, que precise algún tema específico, algún hallazgo. Pueden haber uso de emociones que cuestionen la interpretación eventualmente del informe y emitir acuerdos que expresen la posición política del Consejo. Vean que estamos hablando de posición política, no posición técnica, porque solo técnicamente se pueden oponer. Y bueno, a veces esto es un poco complicado. Pero bueno, es más bien un brazo que robustece la capacidad política del Consejo. Esto no invalida el informe, pero sí genera un registro político. Es decir, deja ahí claro que hay una oposición porque no es una buena decisión implementar tal recomendación. Aquí esto es un tema que en algún momento me han preguntado, es la asignación de recursos, y esto es por el artículo 27. Y este sí lo puse expresamente porque, vean qué interesante, dice la norma que el jerarca de los entes y órganos sujetos hasta la ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y necesarios para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Para efectos presupuestarios se dará a la auditoría interna una categoría programática. Para la asignación, disposición de sus recursos se tomarán en cuenta el criterio del auditor y las instrucciones que emita, perdón, la Contraloría. La auditoría interna ejecutará su presupuesto conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo. A veces les van a llegar a ustedes las auditorías con presupuestos bastante altos porque ellos hablan de que hay un universo auditable, que tienen muchísimos procedimientos que revisar, que tienen poca cantidad de recursos, hablemos de los recursos humanos, materiales, tecnológicos. Lo cierto del caso es que ustedes deben brindarle estos recursos, pero eso no implica que todo se asigne, porque ustedes, al igual que deben ser responsables, ustedes pueden llegar a decir, ah, no hay que comprar 50 camiones de recolectores de basura. Tienen capacidad para tener 50, porque ustedes tienen que contratar a todas las cuadrillas, a todos los muchachos, todo lo que implica, seguros, lubricantes, de llantas, bueno, todo esto lo que implica. De igual manera pasa con la auditoría. La auditoría, vea que dice tiene una categoría programática, es como un programa, es como recolección de desechos. Entonces, ustedes tienen que analizar si en el contexto de la situación financiera, económica y operativa de la municipalidad, ustedes tienen la posibilidad de otorgarle todo lo que piden. Qué sé yo, que sea una municipalidad de X presupuesto y entonces resulta que piden 4 plazas más y un carro nuevo y todo es con computadora nueva
y todos con software especial porque no quieren el software que tiene la municipalidad, la administración, para evitar la duplicidad, qué sé yo, para todas estas cosas. Ocupan no sé cuánto, pagarle por servicios profesionales a un abogado para que les lleve todo, porque ellos no son, recuerden que bueno, los auditores no, bueno, pueden ser que sí haya algún abogado, pero bueno, muchas veces pagan los servicios, por servicios especiales a profesionales en derecho para que les digan en este caso si hay alguna posible, frente a una denuncia, si hay una posible, eh, qué sé yo, ejecución de algún delito, ¿verdad? Entonces, ocupan ese apoyo. Entonces, ocupan capacitaciones permanentes, constantes. Entonces, ustedes tienen que hacer un cuestionamiento técnico, pero a su vez también un cuestionamiento financiero sobre las capacidades, la capacidad instalada de las municipalidades. Si una municipalidad tiene un aumento importante, para mi lógica, ¿verdad? De su presupuesto, de su ingreso, como ha ocurrido en algunos cantones por algunos desarrollos inmobiliarios, desarrollos comerciales, desarrollos turísticos, entonces eso implica que va a haber más presupuesto. Entonces la lógica a mí me dice es que va a haber más que auditar, más que vigilar, más que fiscalizar. Lo que yo nunca he entendido es por qué algunas auditorías elevan el presupuesto, pero no su presupuesto, ¿verdad? Pero no tiene una relación expresa con el presupuesto de la municipalidad. O sea, no hay algo extraordinario, no es algo, hay presupuestos que obviamente van a crecer en términos de lo que es lo ordinario, en términos de lo que es el quehacer propio de las municipalidades. Pero ustedes no tienen por qué llegar y decir, bueno, la municipalidad apenas subió, por decir algo, muy, muy reservado, un 1%, y la auditoría va a subir 10%. Yo no entendería que eso es lógico. Nada más lo digo porque esas son situaciones que ustedes pueden, eh, que pueden enfrentar y en donde les van a sacar este artículo. Y lo cierto del caso es que lo hemos tratado, bueno, yo lo que es particularmente, he tratado de hacerlo de la manera más técnica, el análisis, pero ustedes son funcionarios políticos. Entonces, muchísimas veces, de hecho es muy curioso porque este, a mí me pasó siendo regidor que yo más bien promulgaba que se reforzara la auditoría. Y los compañeros de aquel momento no tomaron esa decisión. Y yo más bien era el de los que decían, no, es que a mí sí me parece que esta propuesta tiene lógica, es plausible, es técnicamente sostenible, financieramente lógica. Entonces, a veces uno, si tiene argumentos para oponerse, debe oponerse, pero a veces si uno tiene argumentos más bien para promover cambios, modificaciones y fortalecer una entidad tan relevante y tan importante como es la auditoría, pues yo los invito a que lo hagan, pero también los invito a que cuestionen esto. También hay que tener claro que las auditorías tienen su plan y muchas veces nosotros como jerarcas, digo los regidores y regidoras, tal vez tienen prioridades. Entonces, qué sé yo, hay temas que salen en el día a día de las municipalidades. Tal vez es algo que no existía en enero, pero ocurre hoy, hoy ya casi noviembre. Entonces, es muy difícil que la auditoría deje todo lo que ya desarrolló sus trabajos, ¿verdad? Sus asignaciones internas, que muchas veces tienen sus asistentes que les ayudan en esto, y dejarlos de lado, y posponerlos no es como bastante lógico para ellos. Entonces, ustedes tienen que dimensionar y entender que ellos trabajan con este tipo de planes. Vamos a lo mismo como el presupuesto, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decirle a una municipalidad que no, yo quiero que me hagan la calle nueva que se hizo hace 2 años porque yo quiero, porque bueno, yo necesito salir más rápido de mi casa, yo tengo que ver mis clientes y porque trabajo en la UNED, entonces yo quiero salir más rápido, pero eso no está presupuestado, eso no tiene contenido presupuestario. Entonces, a propósito de esto, recuerden ustedes
lo dijimos la clase pasada con un ejemplo que tenía que ver con los vetos, ¿verdad? Que tenía que ver con estos recursos y finalmente con consecuencias. Y era que ustedes no pueden crear plazas. Entonces yo les contaba a ustedes que en algún momento nos sucedió eso, ¿verdad? Se creó una plaza que se ocupaba, es más, se lo voy a decir de esta manera, todavía se ocupa la plaza hasta el día de hoy, pero bueno, y nunca se ha tomado la decisión. Entonces, pero no se puede obviar los lineamientos de la Contraloría, los lineamientos presupuestarios, contables y los mismos reglamentos internos que tienen que ver con el proceso de creación de plazas. Entonces, se veta esto, queda ahí y efectivamente auditoría posteriormente hace un recordatorio de cómo es que tiene que hacerse. Entonces, vean cómo todo el control pasa por ustedes, tiene que ser observado por la alcaldía y la auditoría y la contraloría, pero la auditoría tal vez porque es más cercana, porque está ahí, ¿verdad? Presente todos los días, cumpliendo horario de oficina, es la que tiene que dar seguimiento a todas estas situaciones. Entonces, cerrando aquí con este artículo que me parece que es importantísimo y todo lo que yo les expliqué, vean, por ejemplo, ustedes pueden hacer estudios comparativos. Yo sé que cada municipalidad tiene su realidad y alguno de ustedes me va a decir, vea, es que si yo le contara a usted lo que pasa, es que si yo le dijera a usted lo que sucede, y probablemente si esto fuera un curso para auditores o para personas que trabajan en auditoría, me dirían, vea, es que usted no se imagina todo lo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Viera el montón de casos, viera el montón de denuncias, viera el montón de situaciones que se presentan. Y eso uno lo entiende. Yo, particularmente siendo regidor, presenté denuncias en la auditoría, presenté denuncias públicas en un consejo, mociones de denuncia, pedí investigaciones a través de comisiones especiales. También fui a la Contraloría, presenté dos relaciones de hecho, dos o tres, no tres, en la Contraloría. No voy a hablar en detalle de las tres. Incluso también fui a la Fiscalía General perdón, al Ministerio Público, perdón, al Ministerio Público y también presenté ahí situaciones. Y afortunadamente una de esas denuncias fue después, yo la presenté propiamente en la auditoría y terminó después por otro procedimiento, otra situación, terminó judicializándose, afortunadamente. Pero bueno, no contaré la historia, pero el punto es que ustedes vean que eh, esto de la Contraloría y la Auditoría no es que nosotros no podamos oponernos, pero hay que saber cómo oponerse de una manera técnica, política, eventualmente legal, pero para mí son aliados estratégicos en términos de lo que es el quehacer municipal. Y tampoco, y ya para ir cerrando y abrir el espacio de las consultitas y para invitarlos a la próxima sesión de trabajo, es como en algún momento en una sesión de trabajo que tuvimos con algunos profesionales de la Contraloría que hablaban, casi que la introducción fue que era un informe sobre prevención de la corrupción. Y entonces ellos casi que dijeron en los primeros 5 minutos que la mayor cantidad de casos de corrupción eran municipales. Entonces, este servidor lo que preguntó fue, ¿ustedes tienen estadísticas de eso? Entonces, ustedes me pueden asegurar que de 10 casos de corrupción, 7 son municipales. ¿Y de qué municipalidades? Bueno, no me lo dieron, pero lo cierto del caso es que ni las municipalidades están por la libre, ni son tan autónomas, ni son tan libres como uno podría pensar. Y eso está bien, porque hay controles. Ven que ustedes son parte de ese control. La alcaldía también tiene que llevar a cabo controles internos propios y la auditoría también tiene otra dinámica para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y en su caso final hacer las denuncias. Cada municipalidad, hasta donde yo tengo entendido, las que yo he presentado, por cierto, recientemente, tienen formularios, ¿verdad? Entonces, ya todo se hace digital, ya no es que yo tengo que ir donde el auditor o contarle toda la historia, toda la situación y llenar un papel, hacer una relación de hechos ahí extensa, larga, porque, o muy sucinta que tal vez no se entiende.
En ese sentido, eh, y ustedes tienen muchísima responsabilidad, vean, sus votos son relevantes, todo lo que ustedes deciden va a ser observado por la Contraloría, todo lo que ustedes no decidan también va a ser observado por la Contraloría y al unísono la auditoría va a estar ahí pendiente de todo esto, ¿verdad? Para bien, esperemos que nunca para mal, pero para bien está ahí presente. Entonces, a veces uno puede dejarse endulzar por ciertos eh, eh, comentarios, ¿verdad? Que dicen que estas instituciones no dejan hacer nada. Lo cierto del caso es que si ellos hacen el trabajo como debería ser, no deben ser obstáculos, más bien deberían ser socios y asesores técnicos que permitan que ustedes tomen la mejor decisión y decante finalmente en una mejor calidad de vida para todas las personas que viven en los cantones que ustedes también representan. Eh, pero bueno, aquí cerramos agradeciendo, pues creo que cumplimos muy bien con el tiempo hoy para poder hacer las consultitas. La idea es que sea un seminario eh, bastante concreto, que no deje de lado este, muchas aristas, pero no podemos ver todas, ¿verdad? Y nos hubiera gustado ver incluso delitos y situaciones, casos específicos, concretos, que ustedes puedan advertir y que puedan preocuparse de lo que ocurre.